Me llamo Oscar Méndez, tengo 38 años y vivo en Santa Marta, al norte de Colombia. Trabajo como operador en una pequeña estación ferroviaria que ya casi nadie usa. El tren de carga aún pasa de vez en cuando, pero el de pasajeros ya es cosa del pasado. Quedó reducido a una línea olvidada que atraviesa montañas, pueblos muertos y estaciones donde nadie sube ni baja. Yo me encargo de revisar señales, encender los faroles al anochecer y esperar, aunque a veces siento que ya no hay nadie esperando del otro lado. La historia que voy a contar sucedió en una de esas madrugadas donde todo parece suspendido en el tiempo. Era un viernes. Estaba de turno nocturno en la estación de la Nieve, una parada casi en ruinas entre Santa Marta y Riohacha. Esa noche el tren de carga pasaría a las 3:20 de la mañana. El operador anterior me dejó las llaves, los códigos y una libreta con instrucciones. Todo normal. Lo raro empezó cerca de la 1:45. Recibí por radio una transmisión que no reconocí. Era débil, pero clara. Estación La Nieve, solicitamos cruce prioritario para tren 734. Hora estimada de llegada, 2:10 de la mañana. Tren 734. Ese tren no existe desde hace años. Fue retirado de la ruta en 2009 después de un accidente grave en una curva cerca del río Ranchería. Nunca se rehabilitó. No hay vagones con ese número. No hay tripulación asignada. Nada. Pensé que era un error o alguna broma de radioaficionados. Contesté para pedir confirmación. Silencio. Luego la misma voz repitió. Estación La Nieve, cruce prioritario. 2 pasajeros a bordo. No hay paradas. La transmisión se cortó. Lo curioso es que en la consola de señales, la luz del canal 734 se encendió. Roja. Eso solo pasa cuando un tren entra en el radio de detección de la estación. Lo más inquietante fue que el sistema, que ya de por sí es viejo, imprimió automáticamente un recibo de llegada. Lo tomé. Decía, tren 734. 2:10 de la mañana, 2 pasajeros. Origen, sin registro. Destino, sin registro. Me asomé al andén. Todo en silencio. Ni un solo viento. A las 2:09, el piso empezó a vibrar. Primero suave, luego más fuerte, como si de verdad algo enorme se acercara sobre las vías oxidadas. Las farolas parpadearon, una por una. Y entonces lo vi. Un tren gris, con los vagones sucios, opacos, cubiertos de marcas como si hubieran pasado años en abandono. No tenía luces frontales, pero su silueta se recortaba con la luz de luna. Frenó frente a la estación. Silencio total. Nadie bajó. Me quedé paralizado. El vagón más cercano tenía una ventana rota. Detrás del vidrio, se veía una figura sentada. Una mujer de cabello oscuro, inmóvil, con los ojos fijos hacia el frente, como si no me viera. El segundo vagón también tenía una silueta. Un hombre mayor, con sombrero, igual de quieto. La puerta no se abrió. No hubo bocina. Ninguna señal de tripulación. El tren arrancó de nuevo sin que yo pudiera moverme. Pasó lentamente, como si supiera que alguien lo estaba viendo. Y luego desapareció por la curva del cerro, donde ya no hay rieles en buen estado desde hace años. Volví a la consola. La luz del canal 734 se apagó. El recibo de llegada fue reemplazado por otro. Decía, salida confirmada. 2:13 de la mañana, cierre de ruta autorizado. Próxima visita, 3 de noviembre. Ese fue el 3 de octubre. Pasé los días siguientes buscando cualquier explicación. Nadie reportó trenes no programados. Revisé archivos antiguos. El accidente de 2009 en efecto involucró al tren 734. Murieron 2 personas. Una mujer de mediana edad que viajaba sola. Y un hombre mayor, que según los registros, no tenía boleto ni documentos. Nadie sabe cómo subió al tren. Los cuerpos fueron recuperados días después, pero algo quedó registrado en el informe forense. Ambos estaban sentados, como si no se hubieran movido ni un centímetro desde el momento del descarrilamiento. Desde entonces, cada 3 de noviembre, tomo vacaciones. Nunca estoy cerca de esa estación en esa fecha. No porque tenga miedo de verlos otra vez, sino porque siento que si los vuelvo a mirar, tal vez esta vez se detenga la puerta frente a mí, y me inviten a subir. Desde hace más de una década trabajo como auxiliar administrativo en el Archivo General del Poder Judicial. Es un edificio antiguo, grande,
de esos construidos con ladrillo macizo y puertas de madera pesada que se cierran solas si no las trabas bien. Está a unas cuadras del centro, pero su estructura parece la de un convento abandonado. Oscuro, húmedo y silencioso. La mayor parte del día la paso ordenando expedientes, registrando movimientos o revisando que no se pierda ningún folio. Pero en ese lugar no se pierde nada. Ni el polvo. Esto que voy a contar me pasó hace 3 años, cuando me ofrecí para cubrir unos turnos nocturnos porque estaban remodelando parte del archivo. No era un trabajo habitual, básicamente debía quedarme allí por si los obreros necesitaban acceso a ciertas áreas. Me dejaron las llaves, un escritorio en una sala chica al fondo, y una linterna por si se cortaba la luz, lo cual pasaba seguido. La primera noche fue tranquila. A eso de las 10, los albañiles se fueron y quedé solo. Caminé un poco por los pasillos con la linterna, más por curiosidad que por otra cosa. La verdad, el archivo por la noche es un lugar bastante inquietante. Hay estanterías altísimas, algunas de metal oxidado, otras de madera, que guardan documentos desde principios del siglo XX. Todo está en silencio absoluto, y el sonido de tus pasos se escucha como si alguien más viniera detrás tuyo. La segunda noche, mientras ordenaba una serie de carpetas en una sala de juicio histórico, donde guardan documentos de causas cerradas hace décadas, escuché algo raro. Era como un murmullo, muy suave. Lo primero que pensé fue que algún trabajador se había quedado en otra sala. Me asomé. Nada. Caminé por el pasillo largo que conecta el ala nueva con el viejo depósito, y al pasar junto a una estantería, sentí que alguien me tocaba el hombro. No fue una corriente de aire ni una sensación vaga. Fue un contacto, como el roce de una mano. Me di vuelta, apunté con la linterna. Nadie. Ni siquiera estaba tan oscuro. Pero no había nadie. Volví a mi escritorio y traté de no pensar demasiado en eso. A las pocas horas me fui a casa, sin decirle nada a nadie. La tercera noche fue distinta. Un colega mío, Hernán, se ofreció a acompañarme un rato porque quería buscar unos documentos viejos para un proyecto personal. Estuvimos revisando archivos de una causa del 74. La mayoría eran papeles comunes, pero había una caja que no tenía código. En lugar de eso, tenía una cinta negra cruzada como si alguien quisiera que no la abran. Hernán, que es más atrevido que yo, la abrió. Adentro había solo fotografías en blanco y negro, de salas vacías. Algunas parecían tomadas dentro del mismo archivo, pero otras eran exteriores, escaleras, bancos de pasillo, incluso una foto de una puerta cerrada con una silla trabándola. Lo raro fue que en cada una aparecía una silueta. No del todo clara. Como si alguien hubiera estado siempre en el borde del cuadro, apenas visible, pero presente. Al principio pensé que era el reflejo o un defecto del papel. Pero no. En todas había algo, o alguien. Hernán se llevó una foto para escanearla al día siguiente. Yo me quedé solo de nuevo. A eso de las 2:30 de la mañana, mientras hacía una ronda, volví a sentir los murmullos. Esta vez más claros. No era una voz, sino muchas. Como si varias personas hablasen entre sí, pero sin dirigirse a nadie. En un idioma que no reconocí. Seguí el sonido hasta una sala del fondo, que estaba cerrada con llave. Era una sala que no usamos desde hace años porque el techo se había filtrado, pero la puerta estaba entreabierta. Me asomé. Todo estaba a oscuras. Alumbré con la linterna. Y vi, por menos de un segundo, una silueta parada junto a una estantería. No se movía. No se escondía. Estaba ahí, como si supiera que la estaba mirando. Y luego, se fue. No caminó. Simplemente ya no estaba. No volví a entrar a esa sala. Al día siguiente, Hernán me llamó. Dijo que al escanear la foto, la silueta se veía más clara. Que parecía una mujer. Alta, de cabello largo, con los brazos colgando. Me la quiso enviar, pero la imagen no se guardó. El archivo digital quedó en blanco. Intentamos buscar de nuevo la caja esa noche, pero ya no estaba donde la habíamos dejado. Ni siquiera aparecía en el registro. Revisamos las cámaras, pero durante ese tramo de horas, no se grabó nada. Desde entonces no volví a hacer turnos nocturnos en el archivo. Y a veces, cuando paso por esa sala clausurada, todavía se escucha algo adentro. Como si alguien caminara entre los estantes, en silencio, como lo hacemos nosotros. Pero no hay nadie más trabajando ahí. Al menos, nadie visible.